Entonces, esa es una característica principal de la inflamación aguda. ¿Cuál es? El exudado. Una inflamación aguda, su característica principal es que es exudativa. Por eso en el diagnóstico es importante que vaya este exudado, porque puede ser el tipo de inflamación que es. Primero litis, después el exudado y después qué cosa, el tiempo, ¿no? Pero recuerda que el tiempo no está relacionado solamente al tiempo, sino a las características que presenta. Entonces, lo crónico, el diagnóstico del crónico es más sencillo, ¿no? Porque solamente va el litis, no va el exudado. ¿Por qué no va el exudado en una inflamación crónica clásica? Porque siempre van a ser las mismas células que van a estar presentes en toda inflamación crónica. ¿Cuáles son esas células? Linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Siempre van a ser. Pero ojo, estamos hablando de una inflamación crónica, como les digo, clásica, ¿no? Siempre va a estar presente. En algunas oportunidades, en una inflamación crónica, vamos a poder ver de repente el exudado. ¿Es posible? Sí. Cuando se trata de una inflamación crónica activa. ¿Qué significa eso? Que todavía prosigue la inflamación, prosigue el daño, que la gente sigue estimulando a que se produzcan más niveles químicos, a que haya más inflamación y de repente esta destrucción del tejido. Pero bueno, entonces, la inflamación crónica, además de su presentación de siempre, que es, y dos elementos que siempre van a estar presentes en una inflamación crónica, que es la fibrosis. Ojo, pestañice. No confundas fibrosis con fibrina. No confundas fibrinoso con fibroso. ¿Ya? Porque la fibrosis, ¿qué cosa es? Es un tejido. Y la fibrina, ¿qué cosa es? Un exudado. Fibrina, fibrinoso, fibrinosa. Estamos hablando de qué cosa? Del exudado. Fibrosis, tejido. La fibrosis siempre es un tejido. Ya les he dicho, ¿qué significa la fibrosis? Te dice algo. ¿Qué te dice la fibrosis? ¿Qué expresa una fibrosis? Una lesión. ¿Pero por qué? ¿Qué expresa una fibrosis? La fibrosis, ¿qué te dice? La fibrosis te dice, yo estoy acá porque aquí se han destruido ¿qué cosas? Células, ¿sí o no? Ha habido pérdida de células. Que la fibrosis lo está, ¿qué cosa? Reemplazando. Entonces, la fibrosis y también que la cicatrización, que luego ya vamos a ver qué significa. Entonces, recuerda que también la fibrosis, ¿cómo le denominan a la fibrosis? Los intentos de curación. ¿Sí? ¿Y por qué se llaman intentos de curación? Inga, ¿por qué se le llama intentos de curación? Porque yo no le digo, oye, la fibrosis es la curación. Tenemos una inflamación crónica, no me puede decir que es una curación. Si no le digo, son intentos de curación. No repara como tal la célula. No. Porque si ¿está reparando o no está reparando? Porque dice la teoría, la inflamación con la fibrosis, ¿qué cosa? Intentos de reparación. Pero ¿por qué no necesariamente es una reparación ya, en vez de ser un intento de reparación? Porque estamos hablando de un proceso crónico, donde el daño continúa o no continúa, donde la gente causal de repente ni siquiera se ha eliminado. Entonces, cuando se elimina la gente, y cuando
cuando ya no se produzcan más mayores tipos de inflamación y se elimine todo el exudado, etcétera, etcétera, entonces ahí sí hablaré de reparación. Pero si mientras tanto sigue el agente causal, sigue produciendo medio químico, sigue produciéndose todo lo que se produce hasta el exudado, entonces no se va a llegar todavía a la reparación. Por eso le llaman intenso reparación. Sin embargo, la fibrosis te dice qué cosa, que ha habido un daño, ¿sí o no? Un daño grave, que ha dañado, que ha matado a las células. Y por eso la fibrosis se expresa, porque está reemplazando a esas células que han sido muertas, que han sido dañadas severamente. ¿Sí? Eso lo debemos saber y se ha dicho desde la congestión crónica, ¿no? Que la fibrosis es eso. Entonces, chicos, entonces quiere decir que en un proceso crónico va a haber atrofia y no va a haber atrofia. Ahora, la atrofia puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa, ¿sí? Pero hay hereditario. Atrofia. Hola. Me toca la puerta y me tengo que hacer un café. Y él me dice, me toca la puerta. ¿Estás mal? ¿Estás mal? Te veo apagado. Sí, te veo muy apagado. Ya me está preocupando. Algo le pasó, pues el frío. Chicos, recuerden que el horario de la práctica es de 7 de la mañana. Todos están llegando. Puede ser. Yo también voy a llegar. Dice, ¿cómo has experimentado la inflamación? Bueno, nadie sabe no la inflamación, sí. De aquel te dice que no, que venga nomás acá y le golpeo ahí de modo de oreja y ya va a poder experimentar su inflamación. ¿Sí? Bueno, también la segunda parte también, ¿quién no ha visto un proceso de inflamación? Dice, ¿qué es lo que más recuerdo? Bueno, yo digo que lo que más se recuerda de una inflamación, yo creo, cada uno es el dolor. Bueno, el resultado del aprendizaje. Dice que cuando termine esta sesión, o sea, va a... yo soy una cosa de esto. Estamos en la 11, ¿no? Por eso, en la clase anterior, cuando vimos dice, ¿cuál es la característica más relevante de la inflamación crónica? ¿Cuál creen ustedes que será la característica más relevante que uno pueda verlo
y que diga, mira, esa es una inflamación crónica. Y que inclusive hasta podemos verlo tanto macro como micro. La fibrosis. Pero ojo, hay que tener eso bien claro. Recuerda también que hablamos de una congestión crónica que también tenía fibrosis, ¿no? Entonces, para ser considerada una inflamación crónica, necesariamente tiene que estar presente las células inflamatorias de la inflamación crónica. Claro que eso no lo vamos a ver macroscópicamente, sí lo vamos a ver microscópicamente. Entonces, ¿cuál será la característica más relevante? Yo creo que no puede ser una sola, sino que tendría que ser dos: la fibrosis y las células inflamatorias. ¿Cómo son las células inflamatorias de la crónica? Son consideradas las células mononucleares. ¿Es grave? ¿Será grave una inflamación crónica? ¿Qué dicen ustedes? Pero ya, porque entonces ustedes me están hablando de que la gravedad está relacionada al tiempo. ¿A qué más puede estar relacionada? Ya, claro, pero ¿por qué? Recuerden que hemos dicho, ¿no? Les he dicho, ¿qué nos dice la fibrosis? ¿Que está qué cosa? Retrasando las pérdidas. ¿Y la pérdida qué significa? Atrofias. La atrofia puede ser leve, puede ser moderada, pero también puede ser grave. Y cuando la atrofia es grave, ¿qué pasará con el órgano? O con el tejido. ¿Podrá funcionar? No hay milagro. Entonces, puede perder su funcionalidad. Si no hay la cantidad, de células para que funcione un órgano, entonces el órgano entrará en una insuficiencia. ¿Cuánto puede ser grave también una inflamación crónica? Por ejemplo, una inflamación crónica en una articulación, ¿le va a quitar movilidad? Claro. No conviene. En una articulación no conviene que sea una inflamación. Entonces, mantener el deseo. Y otra cosa, también por qué es grave. Ustedes saben, hemos dicho, ¿no? Hay un daño muy grave sobre las células que se mueren y son reemplazadas por el tejido, por esta fibrosis. Entonces, eso es lo grave también, que esas células que se mueren ya no pueden ser reemplazadas. Necesariamente siempre podría haber, o sea, lo que se pierde ya no se puede reemplazar. La fibrosis ya no se puede recuperar. Esa pérdida la va a tener para siempre. Bueno, al finalizar la sesión, aprende. Ustedes dicen que van a aprender la base teórica de la inflamación crónica y espero que algún día se haga realidad esto. Contenido, evolución de la inflamación aguda y inflamación crónica y una forma de inflamación crónica que tiene su propio nombre. Y miren, es tan especial que ni siquiera tienes que decir que es crónica, porque basta con decir inflamación granulomatosa. Todos los que estamos en medicina, los que sabemos medicina, van a saber que es una forma de inflamación crónica. ¿Cómo se llama? La inflamación granulomatosa. Bien. Evolución de la inflamación aguda. A ver, ¿qué dice acá? Variables que puedan modificar el proceso básico. ¿Quiénes son esas variables? Naturaleza e intensidad de la lesión, el tejido afectado. La naturaleza, porque si es intensa o grave, la proximidad lo severo. El tejido afectado. Los tejidos pueden ser, algunos pueden tener la capacidad de generarse, otros no. Y el tipo de respuesta del huésped. ¿Qué tal, no? La respuesta del huésped en cuanto a la inflamación y también a la
poder eliminar a la gente agresiva. Este no me gusta. Este me gusta. Al que le gusta que lo haga acá, pero a mí me gusta. Como yo estoy tan bien. Hemos hablado de la inflamación aguda, ¿no? Y me dice que la inflamación aguda puede terminar en el mejor término, el ideal. ¿Cuál es? Se llama resolución. ¿Qué significa resolución? Así cortito, práctico, para que no te olvides nunca, que vuelve a la normalidad. ¿A través de qué? Eliminación de la gente, de la noxia. ¿Eliminación de quién? El exudado. Ya no se producen más mediadores químicos de la inflamación. Se elimina el exudado y las células también que han sido muertas. Y la sustitución de las células, o sea, el proceso de regeneración. Y así todo vuelve ¿qué? A la normalidad. Qué bacán sería, ¿no? Pero no todo es así. Nos dicen que esta inflamación aguda puede llevarnos a qué cosa? A la formación de qué? De un absceso. Le recuerden que el absceso ¿qué cosa es? ¿Qué es dentro? Pus, ¿no? ¿Y quién está relacionado a la pus? Los retrófilos. Entonces, necesariamente, para que esta inflamación aguda se pueda llegar a formar un absceso, necesariamente aquí la inflamación aguda ¿de qué naturaleza será? ¿O qué tipo será? Si esto es el absceso, ¿qué tipo de inflamación aguda me va a llevar a un absceso? ¿Será la serosa? ¿Será la fibrinosa? ¿Será la catarral? ¿Será la linfocítica? ¿La hemorrágica? ¿La supurativa? ¿Cuál será? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero también nos dicen que este absceso también se puede sanar. ¿A través de qué cosa dice acá? La cicatrización. Esta cicatrización, acá está la cicatrización. Nos dice que esta inflamación aguda también se va a poder curar ¿a través de qué? De la cicatrización. Porque esta inflamación aguda también puede progresar a una inflamación crónica. Y que esta inflamación crónica puede quedarse así, como una inflamación crónica activa, donde el foco de la destrucción de la inflamación continúa y sigue produciéndose fibrosis y también las células inflamatorias. Pero también dice que esto puede llegar a curarse ¿a través de qué? De la cicatrización. El único camino que tiene a esta inflamación crónica para que se llegue a resolver es a través de la cicatrización. La aguda todavía puede llegar a la normalidad a través de la resolución, pero la crónica siempre es a través de la cicatrización. No te olvides. Bien. Y la inflamación crónica, creo que se repite acá como si cuando empieza la inflamación crónica, dice, es el equilibrio entre la reparación o los intentos de reparación y la lesión tisular continua. Quiere decir que el foco inflamatorio sigue permaneciendo, el agente causal sigue permaneciendo. Duración prolongada, ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuánto es duración prolongada? Semanas, meses y inclusive puede ser años. Hay una inflamación activa, por supuesto, hay una inflamación, ¿no?, que todavía produce destrucción, por eso es que se da esto, ¿no? Los dos están en el mismo esquema. Hay destrucción tisular y los intentos de reparación, todos en el mismo tiempo. Algunas causas de esa inflamación crónica: infecciones persistentes. ¿Por quiénes? El bacilo tuberculoso, el actinobacillus, el epidemicis, algunos virus, hongos, parásitos que tienen toxicidad baja y que evocan una reacción inmunitaria denominada hipersensibilidad refractaria. Esta no creo que debe estar. Bueno, y las enfermedades autoinmunitarias, acá se considera el pénfigo y el adenitis serosa. Muy bien.
y nos ponen esto. ¿Qué te parece? Te dice que es un hígado. ¿Reconoce que es un hígado? No, porque mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Ah, la fibrosis es un hígado. Bien, pero nos dice, bueno, que para verla mejor, vamos a tomar este campo para ver qué se puede retroceder a una mayor amplitud y ahí. No me digas que ves el hígado, porque ves el propósito, porque acá no hay. No hay. Entonces nos dicen acá, mira, ¿qué hay acá? Estas son células inflamatorias. Pero miren las características que tienen estas células. Basófilos, totalmente basófilos. Citoplasma, tiene un poquito de citoplasma, ¿no? Algunas sí tienen más, pero la mayoría son basófilas totales y citoplasma muy escaso. Y luego tenemos lo que más predomina acá. ¿Qué cosa es? Todo este campo, ¿no? Todo esto de acá, todo esto. Miren, acá hay algunos, creo, hepatocitos sueltos que de beta se ven, y todo esto que está acá, ¿no? Que ocupa, no sé, pues el 80 o 90% de todo este campo, ¿eh? ¿Qué es todo esto? A eso le llamamos, ¿qué cosa? Fibrosis. ¿Y qué tiene la fibrosis? Esto que ves acá, estas fibras que ves acá, rosadas, son las fibras colades. ¿Qué más? Bueno, ahí deben estar los fibrocitos, de repente algunos fibroblastos, pero también hay vasos pasitos, miren, acá hay uno, acá hay otro. Y esto es lo que vemos y lo que denominamos la fibrosis. Entonces, la inflamación crónica, tú tienes que ver estos dos fenómenos. La fibrosis, los colágenos, los fibrocitos, los sanguíneos, los fibrométricos. Y vas a ver también qué cosa. Las células. ¿Qué células? Linfocitos. Por ahí una que otra célula plasmática de repente se puede ver, pero está lejos para poderla identificar. Mire, y tratándose del hígado, en el hígado hay otra característica, ¿no?, que se une a este proceso crónico y que lo acompaña así, ¿no?, y que también prolifera en el hígado. ¿Saben cuál es? Esto que está acá. ¿Qué cosa es eso? Y eso es un conducto biliar. Algunos dicen que como es tan pequeño, es el conductillo, ¿no? Proliferan o pueden proliferar también los conductillos, pero solo en el hígado. Entonces, si está proliferando necesariamente, quiere decir que la fibrosis ha empezado justamente ¿dónde? En la zona periférica. Ya, y esto es lo que vemos macroscópicamente. ¿Dónde está la fibrosis? Ojo, ojo, para el conocimiento de todos. Esto que están viendo que ustedes acá, ¿qué cosa es? Es conducto biliar. Los conductos biliares se ven así de fácil. Normalmente, nunca se verían. Pero como te das cuenta acá, lo estás viendo bien y lo estás viendo bien grande, ¿o no? Miren esa luz que tiene. Ahora, esta zona blanquecina que tú ves que lo está rodeando, ¿qué cosa es, chicos? La fibrosis. ¿Por qué se ve blanco? ¿Por qué se ve blanco? ¿Por qué se ve blanco? ¿De qué está compuesto el tejido fibroso? De fibra. ¿Por qué se ve blanco? Por las fibras blancas. Miren, este es un corte casi oblicuo o longitudinal de un conducto biliar, y este es un corte transversal del conducto biliar. Está dilatado, claro, y también miren el tejido blanquecino. Y adentro, ¿quién está adentro? Este debe ser un hígado de bovino. ¿Quién está adentro? Nada más y nada menos que tu fasciola. ¿La conoces? Mírenlo. Y también esta sustancia amarilla, medio oscura, ¿es qué cosa? La bilis. Y que esta
este parásito produce esta arenilla, ¿no? Esta arenilla que es un precipitado y lo produce. La permanencia de este parásito. Entonces, este parásito dilata los conductos y también produce, ¿qué cosa? La fibrosis. ¿Hay algo más que se pueda ver? Por ahí también un poquito de tejido blanquecino, pequeño todavía, pero que también se puede. Esto no, esto es la vena, por si acaso, eso es normal, inclusive podemos ver los conductos biliares que sobresalen a la superficie como si fueran unos cordones blancos. Y a eso ya le denominan como un ácido, una dilatación terminal. ¿Y qué te parece este riñón de perro? Dicen. No sé qué es de perro, pero sí es de perro. Mira ese color que tiene. ¿Así es el color del riñón? No. Gris, dice. La superficie de los órganos siempre es, ¿qué cosa? Lisa. ¿Tiene una superficie lisa? No. Cuando no tiene una superficie lisa, puedes utilizar ese término que a mí me acomoda bastante. ¿Y qué expresa? ¿Qué puedes decir cuando es lisa? Es irregular. Entonces, no es lisa, yo le digo, la superficie no es lisa. No diga la superficie. Tiene una superficie irregular. ¿Y qué es el que tiene una superficie irregular? Es la lisa. Pero tienes que describirla. Ya. ¿Y por qué no es lisa? Porque tiene, ¿qué cosa? Depresión. Mira la depresión. Mire, esta depresión es bastante grande, ¿sí? Y pequeñas también, pero que están abarcando toda la superficie externa y también acá, pues, un poco interno también se ve, pero se ve todo. Otro detalle también que no debemos de dejar pasar es la cápsula. ¿Cómo es la cápsula del riñón? ¿Así es blanca? No, es una cápsula, ¿eh? Pero miren qué cápsula tiene acá. Ahora, en la superficie, como ves acá hay una superficie de corte. Recuerda que cuando hicimos necropsia te dije, tienes que hacer un corte simétrico al riñón, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que puedas ver bien la relación corteza-médula. La corteza. Las relaciones son 3, 1. Inclusive dice que puede llegar hasta 4. 4 de médula y 1 de corteza. Entonces, mira acá. Aquí, en este lado, de repente no hay una buena delimitación entre la corteza y la médula. Aquí no se sabe, bueno, más o menos por el color nos podemos guiar. Miren acá, ¿qué les parece acá? Y hay una depresión. Y acá la corteza se vuelve blanquecina. Quiere decir que la fibrosis también está, miren, falta de tejido y está siendo reemplazado por el tejido. Bueno, y acá no veo bien la película. Este lado, en el ilio y en la zona de la película, siempre está ocupado por grasa, que es lo que sostiene la película. Nos dice, riñón contraído con superficie cortical irregular, nodular. Bueno, yo no le veo tanto nodular, pero bueno, dice nodular, cápsula cruzada, opaca, adherida a la corteza, tejido fibroso gris blanquecino en la superficie cortical, acá se ve, acá también. Y en el intersticio renal, ya pues donde pasamos a se supone que parte del tejido de la fibrosis se inicia o se produce fibrosis. Características morfológicas es infiltración de células mononucleares. ¿Quiénes son? Ahí la norma. Los macrófagos, los linfocitos y las células basales. ¿Y qué más está? La fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? Los intentos de fibrosis. Pero hemos dicho, la fibrosis, ¿qué cosa es? Es un tejido. Es un tejido. Tejido conectivo, conseguido, dice, por la proliferación de pequeños vasos sanguíneos, a la cual le vamos a llamar angiogénesis, y también la proliferación de fibroblastos. O sea, así se inicia la fibrosis. ¿Cómo? Con la proliferación de vasitos neoformados y la proliferación de fibras.
Y eso tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? No te pierdas la siguiente clase. Pero cuando yo veo que ya proliferaron los vasos sanguíneos y también los fibroblastos, ya es ¿qué cosa? Una inflamación crónica. Inicial, pero crónica. Bueno, y nos dice acá, la destrucción tisular inducida por la persistencia del agente agresor y también por las células inflamatorias. El daño en una inflamación crónica, el daño en la inflamación intestinal, ¿no?, es inducida por el agente agresor y también por la inflamación. La inflamación produce daño, sí, también. Puede producir daño. Y lo van a hacer tanto en la aguda como en la crónica, por supuesto. Por eso es que la inflamación tiene un segundo objetivo. ¿Cuál es el segundo objetivo? La reparación. Necesariamente. Bien, y acá nos dice que el macrófago contiene abundantes lisosomas, pero posee muchas funciones. Activado, necesariamente tiene que estar activado no solamente para la fagocitosis, porque si no también va a producir sustancias, ¿no?, sustancias que van a favorecer en la inflamación aguda y sobre todo también en la inflamación aguda. Y bueno, y pertenece al sistema mononuclear fagocítico, que en muchos órganos tiene un nombre especial y que ahí vive. Por ejemplo, los macrófagos que viven en el pulmón, ¿cómo se llaman? Los macrófagos. Los macrófagos del hígado, ¿cómo se llaman? Las células de T. Bien, entonces ahí terminamos con una inflamación mucosa, como yo le digo, inflamación crónica, con su fibrosis y con sus células inflamatorias correspondientes, que siempre van a ser las mismas. Que siempre van a ser. Ahora dirán, sí, profesora, pero yo he escuchado que hay una inflamación fibrinosa crónica. Claro. Y también puede haber una inflamación supurativa crónica. Claro. ¿Pero por qué? Porque todavía puedo ver el exudado. Sí, claro, puedes ver el exudado. También como pocos, pero sin la fibrosis. Y también hay las células mononucleares están ahí, porque puedes mencionar al exudado y también decir que es crónico. Si yo puedo decir, es una pericarditis fibrinosa crónica, claro, porque está. Si lo veo, lo puedo mencionar. O puedo decir que tengo una orquitis supurativa crónica, claro. O puedo decir que tengo una bronquitis supurativa crónica. Ya veo la fibrosis en el pulmón o alrededor del bronquio, que todavía veo a los neutrófilos en la luz del bronquio, pero que en la pared del bronquio ya veo las células inflamatorias propias de las bronquias, junto con la fibrosis. Por si acaso. Bueno, ahora vamos a hablar de esta inflamación bastante característica y peculiar que se llama granulomatosis. ¿Por qué se llama granulomatosis? Porque se van a formar, ¿qué cosa? Gránulos. Bien, y nos dicen que antes de entrar al tema, nos hablan que la función principal de los macrófagos, ¿qué cosa es? La fagocitosis. Y por medio de la fagocitosis, ¿qué cosa? Eliminar al agente agresor, que generalmente siempre se lo representa por el microbio. Pero ¿qué pasa? Dice, si no puede eliminar. ¿Qué va a hacer el macrófago cuando no puede eliminar al agente que ya lo ha fagocitado? O es más, que ni siquiera puede fagocitarlo, porque de repente es una molécula muy grande, o es un agente demasiado grande que no puede fagocitar, o es una sustancia insoluble que tampoco se permite que se pueda fagocitar o que se pueda eliminar. ¿Qué hace el macrófago? Entonces, si no pueden hacerlo, si no pueden eliminarlo, entonces lo que va a intentar es ¿qué cosa? Contenerlo. ¿Y qué significa contenerlo? Rodearlo. Y que siempre este agente, que es difícil de poder eliminar, va a quedar ¿dónde? En el centro del granuloma. Quiere decir entonces, dice que los granulomas funcionan como un equipo de rescate para contener al agente. Claro, el agente está ahí, no lo puede. Los macrófagos lo van a rodear. Pero este proceso de tratarlo, de
contener o rodear, hace que estos macrófagos se van a tener que modificar. Va a haber una modificación morfológica de los macrófagos para tratar de contener a este agente. ¿Y cómo se van a modificar? Ahorita te lo decimos. Antes de eso dice, los granulomas se forman como respuestas de las células T persistentes a ciertos microbios o cuerpos extraños. ¿Y quiénes son esos ciertos microbios? Principalmente las bacterias intracelulares. Y hay otras bacterias también, como la actinomycosis y el actinobacillus. Dice, o también puede ser, este granuloma también se puede formar por cuerpos extraños, que pueden ser pequeños pero no ser grandes, son pequeños pero insolubles, que no lo puede degradar el macrófago, o son demasiado grandes que el macrófago no puede fagocitar. Estos cuerpos extraños tienen que ser relativamente inertes, donde las citocinas de este linfocito T son responsables de la activación crónica de los macrófagos. Entonces, estos linfocitos T son los que van a hacer que los macrófagos se vayan a modificar. ¿Y en qué se modificarán? Y nos dicen, esto es muy importante. La tuberculosis es una enfermedad modelo de la inflamación granulosa. Y siempre que dibujen o hagan un esquema o un dibujo de un granuloma, toman como modelo al granuloma tuberculoso. Ustedes saben que los macrófagos fagocitan al Helicobacterium, pero nunca los destruyen. Y el Helicobacterium vive dentro del macrófago. Y el Helicobacterium sí lo va a destruir, porque adentro, ¿qué cosa? Bien. Entonces, por eso la tuberculosis es el modelo prototipo de una enfermedad granulomatosa o de una inflamación granulomatosa. Y el agente o la noxa es el Mycobacterium, es el tuberculoso. Y otros cuerpos extraños también van a producir ¿qué cosa? Esta inflamación granulomatosa. ¿Cuál? Las suturas. Ustedes saben que las suturas en una cirugía que te cortan la piel, aquí te ponen una sutura, pero que no se absorbe, y que con el tiempo te lo tienen que sacar. Me voy a sacar los puntos porque me han operado, ¿sí o no? Entonces, si esa sutura tú lo dejas por mucho tiempo, tu organismo lo va a reconocer como un cuerpo extraño. Y que como, a ver, ¿cuántos macrófagos tienen que venir para que se traiga la sutura? Aunque vengan todos los macrófagos de tu organismo, lo van a poder fagocitar, ¿sí o no? Si no lo pueden fagocitar, ¿qué se hace? Se modifica. ¿Y qué forma? Una inflamación granulosa, con la modificación de estos macrófagos. Entonces, las suturas, las astillas, los grumos del talco, ¿no?, van a formar un granuloma del cuerpo extraño. Bueno, y acá lo importante, ¿y en qué se modifican los macrófagos? Pero antes de esto, y te ponen en suspenso todavía, te dicen que hay una interacción entre macrófago y linfocito. ¿Por qué? Porque el linfocito T, ¿no?, el linfocito T va a activar al macrófago y el macrófago también va a activar al linfocito. ¿A través de qué? A través de sustancias, como son las citocinas. Ahí. Por eso hay una interacción entre el linfocito T y el macrófago. Bien, entonces dice, mira, el macrófago evoluciona a un macrófago activado y tienes gránulos más potentes, citoplasma más amplio y con mayor capacidad de división, de mayor tamaño, más retículo endoplasmico rugoso y mitocondria. Bueno, este tipo específico de reacción crónica, que es la granulomatosa, se caracteriza por acumulación de macrófagos que modificados. ¿En qué se modifican? Así se llaman esta molécula. Células epitelioides, y si estas se fusionan, formarán las células gigantes multinucleadas. Dicen que estas células gigantes multinucleadas contienen de 20 a más mínimos. O sea, dice que 20 es lo mínimo que pueden tener, que están dispersas. Hay dos tipos de células gigantes multinucleadas.
dos tipos. Unas, dice, que se llaman células gigantes multinucleadas de cuerpo extraño, donde los núcleos, se distribuyen al azar. No hay ningún orden para nada. O de repente pueden estar agrupados en algún punto, pero no hay orden en sus núcleos. Sin embargo, cuando los núcleos se ordenan y se disponen en la periferia formando un collar, a esa célula gigante multinucleada tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Célula gigante multinucleada tipo Langhans. Pronuncia la sigla. ¿Para qué? Para que aprendas a escribir. Entonces, estas Langhans tienen los núcleos. No te olvides, no son células, son núcleos que se disponen en la periferia formando un collar o formando una herradura o una U, o lo que tú quieras que se parezca. En cambio, las células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño, los núcleos están desordenadamente o al azar. Acá nos ponen un poco acerca de los macrófagos primero, que dentro del vaso sanguíneo son denominados monocitos, pero una vez que sale ya es un macrófago. Un macrófago inactivado, miren, ¿qué es lo que sucede en un macrófago activado? Está más grande, contiene más vesículas, un retículo endoplásmico más activo, mitocondrios porque necesita mucha energía. En cambio, cuando esto se modifica, especialmente en las células gigantes multinucleadas, donde los núcleos, miren, están ordenados formando una herradura, donde se forman un collar, a esto se denomina ¿qué? Tipo Langhans. Esta que tiene los núcleos al azar se llama célula gigante multinucleada tipo cuerpo extraño. Dice Langhans, no Langerhans. No, dice, no. Langhans. Y se llama células epitelioides, no epiteloides, epitelioides, epitelioides, no epiteloides. Yo voy a calificar cuando salgan a exponer si me pronuncian bien o no pronuncian bien. El hecho también de aprender patología es saber usar el lenguaje técnico, la terminología, escribirla y pronunciarla. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos las células epitelioides y las células gigantes multinucleadas. Ojo, esto es importante, ¿por qué? Porque yo cuando reconozca una de las dos o las dos, yo puedo decir que estoy viendo una inflamación granulomatosa. ¿Sí? Estas células son las principales para poder diagnosticar una inflamación granulomatosa. O están las dos o una de las dos. ¿Entendido? Bueno, acá nos pone, esto es una citología, esta también es una citología, y esta también es una citología. Dice, en la primera son macrófagos. Bueno, todos son macrófagos. Acá está histopatológicamente los macrófagos, aunque no parece, y acá citológicamente. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Entonces, cuando veas tus células inflamatorias, ¿ya? No lo veas en este modo de sangre, pero histológicamente o histopatológicamente. Miren, acá hay otros macrófagos que son macrófagos epitelioides. O sea, estos son los macrófagos y estas son las células epitelioides. Perdón, iguales son las células epitelioides, pero una es micro y otra es cito. Miren cómo se ve en cito y miren cómo se ve en histopatología. Acá, estas podrían ser, mira, los núcleos están por acá. Aquí se está fusionando, pero todavía no se fusionan. Y acá están las células gigantes multinucleadas, que tienen ¿qué cosa? Los núcleos ordenaditos o no ordenaditos. Ya, entonces, ¿cómo se llamará? ¿Tipo qué?
Muy bien. Y acá, miren, citológicamente. Citológicamente no me parece bonito. ¿Vale? Entonces hay mucha diferencia cuando uno observa citológicamente las células, cuando uno lo observa en una histopatología. Porque citológicamente, ¿qué significa? Que tú solamente estás examinando láminas, pero histopatológicamente, ¿qué quiere decir? Que estás evaluando qué cosa, pues estás mirando el órgano tejido, en sus dos componentes, el parénquima y el esófago. El otro solamente son células que han recolectado y lo has extendido en la lámina y lo estás usando. Y por supuesto son mucho más grandes, ¿no? Estos de acá, que son tres. Bien, otra vez con las células multinucleadas, no sé, de repente piensan que ustedes no van a entender, pero están muy bien. Esas son las ordenadas, ahí está, en forma de una herradura, aquí parecen dos herraduras, que vienen a ser la tipo A. En cambio, el cuerpo extraño, miren cómo está. Por un lado sobre el otro lado. Acá también podrían ser también, aunque no deberían tener tanto orden, ¿ya? Todas estas deberían de ser células tipo cuerpo extraño. Las larvas se disponen en la periferia, miren, se disponen en la periferia formando un collar o una herradura. Un collar o una herradura. Y las otras son consideradas tipo cuerpo. Pregunta, chicos. ¿Qué puedo reconocer rápidamente? ¿La célula gigante o la célula epitelioide? ¿Qué creen ustedes que sería más fácil reconocer? ¿La célula gigante o la célula epitelioide? Claro, pues gigante, porque son gigantes. Gigante lo puedes ver hasta de 4 y lo puedes ver al gigante. A 10 ya lo ve mejor. Pero en cambio la epitelioide tendrías necesariamente que irte hasta acá. ¿Por qué le dicen célula epitelioide a este macrófago modificado? ¿Saben por qué? Porque dicen que este macrófago se va a modificar elongando o proyectando sus polos, ¿no?, hacia el lado, así como si fuera una célula larga como un epitelio. Entonces cada una se va uniendo, tratando de qué? Tratando de englobar o encapsular a la gente agresor. Pero son células epitelioides. Son macrófagos modificados que hacen esta modificación para englobar o para encapsular a la gente agresor. Muy bien. Por eso es que en los libros siempre te van a dibujar esto, ¿no? ¿Qué cosa? Como prototipo, el granuloma tuberculoso. Esto es extraído del libro de Atlas Anatomopatológico de Stevens y Lobo, ¿no?, donde pone esto, ¿no? ¿Quién está? ¿Te acuerdas de la necrosis gaseosa? La necrosis gaseosa es parte del granuloma tuberculoso. ¿Y dónde está? En la parte central del granuloma. ¿Pero quién está también en la parte central del granuloma? Hemos dicho, ¿quién está? El agente. Señorita, más fuerte. Señorita, ¿cómo va a ser? ¿Esta parte de la garganta? No, pero usted hace bien. Se mueven acá los mocos y listo. Bien, entonces también va a estar el agente agresor, ¿sí o no? Sí, va a estar. ¿Y cuando has visto la necrosis gaseosa, has visto la bacteria? No, pues, no la vas a ver. ¿Sabes por qué? Porque esta bacteria es una bacteria que no es gram positiva y tampoco es gram negativa. ¿Qué tipo de bacteria es? Ácido resistente. Entonces, para poderla ver, yo necesito utilizar una coloración para esta bacteria que es el ácido resistente, o decir Nielsen. Si no, no la vas a ver nunca, ¿ya? Y lo que ves, ¿qué cosa es? La necrosis gaseosa, como está acá. Mira tu necrosis gaseosa. Luego sigue estas células. No me gusta acá como la han dibujado a las epitelioides, porque así no se ve. Las epitelioides, generalmente, las células epitelioides, no ves citoplasma, pero sí ves el núcleo. El núcleo está claro, ¿eh? El núcleo está claro. Pero también vas a ver, lo que más llama la atención, esto, ¿no? Las células gigantes y acá también están, miren, las células gigantes multinucleadas, ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 células gigantes multinucleadas, muy bien. A ver, acá pueden ver las células epitelioides.
Acá puedes ver las células epitelioides. ¿Puedes ver? No, pues no puedes ver. Imposible. Puedes captar la presencia de los linfocitos. Recuerden que los linfocitos son basófilos, ¿no? Muy pequeños. Acá se ve basófilos y pequeñitos, acá están. Los linfocitos también forman parte del granuloma. Es el que está más a la periferia del cuerpo. Entonces tengo necrosis gaseosa, células epitelioides que no las veo bien, ¿no? Las células gigantes multinucleadas y después los linfocitos. Es más, dice, si este granuloma ya tiene bastante tiempo de haberse formado, ¿qué va a pasar? Se va a rodear de una cápsula. Por eso te dicen acá que hay fibroblastos. Están tratando de formar ¿qué? La cápsula de este granuloma. Acá no se ve. Acá no se ve. Entonces recuerden que el modelo de un granuloma, el prototipo modelo es el granuloma Kupfer, que tiene como centro a la necrosis también gaseosa, junto con el agente que no lo vamos a poder ver. Bueno, ¿qué te parece esto? ¿Es una célula gigante o no es una célula gigante? Núcleos ordenados en la periferia. ¿Qué tipo será? No. Bueno, ¿puedes ver los núcleos? Ya. Se supone que estas células gigantes multinucleadas se han formado por fusión de las células epitelioides, ¿o no? ¿Sí? De acuerdo. Entonces, los núcleos que tú ves acá, así igualitos serán los núcleos de las células epitelioides. Ojo, entonces, ¿esas serán células epitelioides? Entonces, ya sabes, y tienes un tip para poder reconocer. Las células gigantes multinucleadas se forman por fusión de las células epitelioides. Así como el núcleo de las células gigantes y por la razón, las células epitelioides serán igualitas. Estas serán una célula epitelioide, estas también, ¿ya? Eso que te sirve para que puedas reconocer las células epitelioides. Y bueno, y estas azulitas bien moraditas, chiquititas, vienen a ser los linfo. ¿Y qué te parece esta célula gigante? Todo esto es célula gigante. ¿Cómo están los núcleos? Desordenados, como muchos somos. Entonces, esta será una célula gigante multinucleada tipo cuerpo. ¿Qué tejido es? ¿Pueden saber qué tejido es esto? Mira las vacuolas grandes. Adiposo será. Grasa. Sí, es un tejido adiposo. ¿Te acuerdas de la necrosis grasa? En la necrosis grasa, tú veías que hacíamos ver nada más a la adipocina, pero no te hacíamos ver la reacción que producía cuando esta célula, cuando este adipocito se rompe y libera sus ácidos grasos. Cuando se rompe y libera sus ácidos grasos y acidifica el medio, entonces vienen los fosfatos y carbonatos de calcio. ¿Para qué? Para equilibrar el pH. Y ahí, ¿qué cosa? Estos fosfatos y carbonatos que se unen a los ácidos grasos van a sufrir el proceso de saponificación. Y la grasa se va a volver en una sustancia insoluble, que es difícil de poderlo disolver y que el macrófago tampoco lo puede fagocitar. Y si lo fagocita, tampoco lo va a poder eliminar. Por eso, ni siquiera lo va a fagocitar. Por eso es que esta grasa insoluble se convierte en ¿qué cosa? En un cuerpo extraño. Y por eso produce una reacción inflamatoria que tiene como característica esta célula gigante multinucleada de núcleos desordenados que se le llama tipo cuerpo. Tipos de granulomas. Bueno, hemos dicho que el granuloma se puede formar por cuerpos extraños, pero acá nos dice que estos cuerpos extraños pueden ser endógenos y necesariamente ya exógenos. ¿Qué sustancias endógenas van a actuar como un cuerpo extraño? Ojo, escuchen, dice el moco, pero no tu mocazo que está acá en la nariz, ni el que te sale cuando estás roto, no. Te está diciendo que este moco que esté metido en tu tejido va a actuar
como un cuerpo extraño. Porque generalmente el moco está sobre la superficie mucosa, ¿sí o no? Nunca dentro del tejido. Pero cuando este moco ingresa dentro del tejido, va a actuar como un cuerpo extraño y va a producir una reacción inflamatoria tipo granulomatosa. Otra sustancia endógena que puede llevarme a una inflamación granulomatosa es la queratina. La queratina siempre está en la superficie, ¿no? Queratina en la piel, en los animales, los estómagos, en el caballo, el estómago glandular, tiene queratina, ¿no? Bueno, entonces, si tiene queratina, está en una superficie externa, nunca está interna, ¿sí o no? ¿Qué pasa si esta queratina se mete en el tejido? Pues nadie lo va a poder degradar y va a actuar como un cuerpo extraño. Por eso está considerado en esta lista. ¿En qué circunstancias? No te preocupes, ya la vas a ver. El colesterol también es imposible de poderlo digerir o de poderlo destruir, y por eso también puede llegar a producir el ácido graso, que ya lo estamos hablando, y el ácido úrico, que es el que produce la enfermedad de la gota. ¿Sabes la enfermedad de la gota? Y así no lo saben, averigüen. Pero este ácido úrico se va a ubicar ¿dónde? En las articulaciones, y va a producir dolor, mucho dolor de cabeza. Y generalmente en el humano se produce, ¿por qué? Por alto consumo de carne. Nosotros no, nosotros peruanos en general, los argentinos carne roja. Los exógenos, hay una lista contra larga de los productos exógenos para que actúen como un cuerpo extraño. El material de sutura no absorbible, el sílice, la fibra vegetal, que se puede meter, el pelo. Ustedes han visto que a veces en los animales, en la zona de cirugía, los rasuran, ¿no? Y a veces algún pelito se puede meter en la herida y ya se fregó. ¿Qué va a pasar? No se va a cicatrizar. ¿Qué es lo que va a decir? Y además de estar contaminado. Entonces, la fibra vegetal, imagínate que una astilla también te puede formar. Bueno, y el pelo también. Inmunitario, dice, producido por partículas insolubles, típicamente microbios capaces de inducir a una respuesta inmunitaria celular, la retardada, la tipo 4. ¿Quiénes son? El micobacterio, el lactobacillus y la actinomyces. Estas son bacterias. El micobacterio, produce la tuberculosis, es una bacteria intracelular. La actinobacillus y la actinomyces no son intracelulares, pero sí son capaces de producir ¿qué cosa? De producir inflamación granulomatosa. Pero estas dos bacterias producen una forma de granuloma que es diferente a todo lo que estamos hablando acá. ¿Saben por qué? Porque estos también llaman a quién? Llaman a una célula inflamatoria. ¿Quién es? Los neutrófilos. Por eso, los granulomas que estos forman, ¿saben cómo se llama? Se llama así, escúchalo bien, ya no voy a repetir. Se llama piogranuloma. ¿Por qué pío? Por el nitrógeno. Pío viene de pus, no quiere decir que ella puso, pero sí le da un color medio marrón. Entonces se llaman los piogranulomas. ¿Quién me pone el piogranuloma? El actinobacillus y el actinomyces, que van a poner la enfermedad de la actinobacillosis y el otro de la actinomycosis. Pero hay otro agente también microbiano que produce piogranuloma. ¿Saben cómo se llama? El Rhodococcus equi. El Rhodococcus equi también forma piogranuloma. Principalmente, ¿dónde? En especies que no le pertenecen al equino. Por ejemplo, si el Rhodococcus equi, que es una bacteria propia del equino, puede infectar a otro mamífero, como la cabra, la oveja, otra especie que no es la que le corresponde, va a formar piogranuloma. Bueno, dice que algunos hongos y blastomicosis, bueno, hongos como la blastomicosis. Luego dice, otra forma este es por cuerpo extraño, este es inmunitario, asociado a necrosis gaseosa. ¿Quién es asociado a necrosis gaseosa? La tuberculosis y la rhodococosis.
protococo y tuberculosis, forma granulomas asociado a necrosis gástrica. Miren, ¿qué les parece? Dice, ¿qué características determinan que sea considerado un granuloma? ¿Qué tengo que ver para decir que es un granuloma? ¿Qué células tengo que ver? Células gigantes, ¿ya? No hay. ¿Las células epitelioides son o no son? Ya, ustedes todavía no están familiarizados, pero por si acaso son células epitelioides. Entonces, por eso les digo y no puedo repetir. ¿Quiénes me determinan que estoy viendo una inflamación granulomatosa? Las células gigantes multinucleadas y o las células epitelioides. Entonces, yo veo células epitelioides, es un granuloma. Si yo veo células gigantes multinucleadas, es un granuloma. Si yo veo solamente células epitelioides solas, sin nada, es también un granuloma. ¿Sí? Entonces, las dos pueden estar juntas o pueden estar simplemente una de ellas, y eso ya me dice que es una inflamación granulomatosa. Pero no te olvides que los linfocitos también están presentes. Porque te verás que el linfocito está presente en todo, en la aguda, en la crónica y en la granulomatosa, ¿o no? ¿Sí o no? Gracias por eso. Bien, ¿qué te parece? Esta es una lámina que ustedes van a ver. ¿Hay células gigantes o no hay células gigantes? Mira bien. ¿Dónde? En el ángulo inferior. Ahí está. Ahí está. Y acá hay otro. ¿Ves las células epitelioides? Bueno, mira, el núcleo, ¿este es igualito a su núcleo o no? Es una célula epitelioide. ¿Esta también es igualito a su núcleo? Células epitelioides. Mira, ¿cuántas células? ¿Ya? Esa es una forma práctica de poder identificar las células epitelioides si no me estén preguntando. Es para que ustedes puedan reconocer. Si le pues yo te digo, el tip aquí importante es que tú mides la célula gigante, te fijes bien en el núcleo y donde identifiques el mismo núcleo así igualito, esa es una célula epitelioide. Y las células más basófilas pequeñitas, por ejemplo, ese de acá que son los linfos. ¿Qué tejido es? ¿Qué tejido es? Ese es el tejido adiposo y esta es la grasa. Ahora sí vas a ver esa lámina, con gusto. Ahora sí con gusto. Bien, este es un blastomices dermatinitis, ¿ya? Que es un hongo. Pero también evoca, bueno, está produciendo células epitelioides, si no me equivoco, lo que veo nada más. Acá hay una cabeza de flecha, hay una flecha. Y luego viene acá, que esto puede ser, mira, esto como ves acá igualito, lo puede producir el actinomices y el actinomicosis. Las bacterias no son actinomices y actinomicosis, pueden llegar a producir esto que tú ves acá. Entonces, acá adentro, en el medio de todo este rosadito que ves acá, deben estar las colonias bacterianas, que generalmente son basófilas y bien finitas. Todo esto rosado que tú ves, que le llaman la corona radiada, o como dice acá, el esplendor Hopley, ¿eso qué cosa es? Es una reacción antígeno-anticuerpo, es propia de estas bacterias. Inclusive también está acá una labotomicosis, que es un hongo en el equino, pero también tanto la actinomices como la actinomicosis producen esto. Y todo lo que tú ves acá, estas células, la mayoría de todas las células, ¿qué cosa es? Son neutrófilos. Y entre los neutrófilos tú vas a encontrar algunas células que apenas se ven. ¿Qué son? Son las células epiteliales. Entonces, aquí ya me está diciendo que esto es un granuloma, pero por la presencia de los neutrófilos, ¿será qué cosa? Un piogranuloma.
Integremos lo aprendido. O sea, ¿qué quiere decir? Que hagas tu tarea. Dice, enfermedades que cursen con inflamación crónica. A ver, una enfermedad que curse con inflamación crónica, la clásica. Ni eso se guarda. Otra. Puede ser la fasciolasis también. La enfermedad se llama fasciolasis. Tenemos que decir enfermedades. Otra. Micosis. Muy general, pero es más. Bueno, dice, especie afectada y agente etiológico. Necesariamente. La especie afectada por la tuberculosis. Bovino, todos. Bueno, pero especialmente el más sensible es el bovino. Y agente etiológico, ya saben, ¿no? Una cosa es la enfermedad y otra cosa es la causa. Dice, algunas bacterias y hongos forman granulomas, sí, y enfermedades asociadas. ¿Cuáles son las bacterias? Actinomyces, Staphylococcus, hongos, como ya lo hemos visto ahí, ¿está? Y las enfermedades asociadas que tienen su propio nombre, que se llaman referencias bibliográficas y determinadas. Nos quedaría otra clase. No, nos quedaría, digo. No lo voy a hacer. Yo tampoco quiero. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Y la frase para entregarla? Pero tiene que ser en la práctica. Ya, esta no puedo mirar, pero no, esa es en la práctica, vamos a hacer la reducción. Ya tenemos las canastillas, ¿no? Tiene la canastillas, las canastillas ya las tenemos. La gráfica. Entonces mañana hacemos la reducción y ponemos en la canastilla. ¿Y ustedes conocen a la señora que hace la lámina? ¿Sí? ¿No? O sea, que no tiene su trabajo de biología y cuando hacer láminas, ni zoología. Ya, igual entregan a Antonio que lo haga. Que le pregunto a Antonio. Le dicen que por favor, no sé qué día viene Antonio. ¿Puedes seguir atrás? Sábado viene todo el día práctica. No, pero que sea mejor. Si es jueves, entonces mañana jueves, después de la tarde, no viene la mañana. Entonces hay que estar preparado a alguien que entregue el